Bien, empecemos por la definición de contraejemplo. Ay, qué letra tan fea me está saliendo. Perdón, es que estaba, tenía mal acomodada la tablet. Bueno, decíamos que un contraejemplo es, es un caso particular, ¿verdad? Mm, Es un caso particular eh, que satisface todas las premisas o hipótesis de una proposición del tipo P implica Q. Entonces, satisface todas las hipótesis, pero no satisface el consecuente. Aquí P puede ser una proposición compuesta y entonces cada una de las premisas involucradas en esta proposición P deben de satisfacerse y sin embargo no se cumple Q. ¿Cómo se le suele preguntar esto en un examen? Por ejemplo, se dice, determina si la siguiente proposición es verdadera o falsa. Si es verdadera, demuéstralo. Si es falsa, da un contraejemplo. Eh, eh, en este sentido, hay que aclarar que cuando se quiere demostrar una proposición o que una proposición es verdadera, debe de hacerse en general. Algunos alumnos, sobre todo al principio que no están acostumbrados a hacer demostraciones, piensan, por ejemplo, em, todos los números primos son impares. Entonces, a veces los alumnos piensan, bueno, pues el 3, el 5, el 7 son números impares y escriben, esto queda demostrado porque 3, 5, 7 y muestran casos particulares, pero mostrar un caso particular no es demostrar una proposición. Una proposición debe de hacerse en general. Entonces, el contraejemplo, esta proposición que acabo de escribir, la podemos parafrasear como sigue. Si X es un número primo, entonces X es impar. Vamos a suponer que aparece tal cual en un examen y lo que les piden es determina si la siguiente proposición es falsa o verdadera. Si es verdadera, demuéstrala. Demuéstralo significa en general. Si es falsa, da un contraejemplo. Es decir, encuentra un caso particular en el que se cumpla las hipótesis, la o las hipótesis, pero no la consecuencia.
Entonces, en este caso, sabemos que esta proposición es falsa en general. ¿Por qué? Porque el contraejemplo aquí sería x igual a 2, ¿verdad? 2 es un número primo, pero no es impar. Entonces, x igual a 2 satisface la hipótesis pero no la tesis. ¿Sí? Entonces, este es un contraejemplo. Podríamos poner otros del mismo tipo. No sé, todos los escritores son europeos. Hay escritores que son europeos, pero un contraejemplo podría ser Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz cumple con que fue escritor, pero no europeo. Entonces, satisface la hipótesis, pero no la consecuencia. Vamos a empezar ahora a hacer algunos ejercicios con cuantificadores lógicos para todo y existe, y en algunos casos vamos a necesitar dar un contraejemplo. Por eso es que era importante empezar con la definición. Bien, tenemos la proposición P de X, que es X al cuadrado igual a 2X. Esta proposición la podemos reescribir de la siguiente manera. Aquí voy a usar esta doble flecha, implica, ¿verdad? Que P de X, una forma equivalente de escribirla, bueno, de hecho hasta podríamos hacerlo así. P de X es X al cuadrado menos 2X igual a 0, que es equivalente a P de X, que es X por X menos 2 igual a 0. El producto de dos números es 0 si y solo si alguno de los dos es igual a 0. En este caso, los valores que toma X para que la igualdad se dé es si X es igual a 0 o X es igual a 2, la proposición es verdadera. Y solo para esos valores. Entonces, aquí, en este ejercicio, X es un número entero y dice, determine si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Los únicos valores que hacen que la proposición P sea verdadera son 0 y 2. Entonces, el inciso A va a ser, no todos al mismo tiempo, porque no. ¿Verdadero? Va a ser verdadero. B, la proposición evaluada en 1 es Falsa. falso. Ajá. La proposición evaluada en 2, Verdadera. verdadera. La proposición evaluada en menos 2, Es El último día para falso, entregar ¿no? todo eso, ¿no? ¿Es qué? Falso, ¿no? falsa, ¿no? Falsa, sí. Ahora, ¿existe X
en los números enteros, tal que P de X es verdadera? Sí, ¿no? Sí existe, entonces Es verdadero. verdadera. Ajá. Y luego, para todo X, para cualquier valor X en los números enteros, ¿la proposición es verdadera? No. No, No, falso. falso. Es falso. Ujú, muy bien. El siguiente ejemplo. Tenemos dos proposiciones abiertas, P y Q, que dependen de X y de Y. En este caso, aquí corté el ejercicio, pero X está en los números reales y Y está en los números reales. Significa que la pareja X, Y va a estar en el plano. Tenemos la proposición P, que es X al cuadrado es mayor o igual que Y, la proposición Q, que es X más 2 es menor que Y. Ya la clase pasada con ustedes habíamos hecho un ejercicio para determinar estas regiones, ¿verdad? Decíamos que, por ejemplo, aquí en la gráfica está en azul la gráfica de Y igual a X al cuadrado y en rojo la gráfica de Y igual a X más 2. Todos los puntos del plano que están en la gráfica en rojo satisfacen la igualdad Y igual a X más 2. Todos los puntos que están sobre la gráfica en azul satisfacen Y igual a X al cuadrado. Y entonces, las regiones que están fuera de esas gráficas, ¿qué relación tienen? Entonces, la clase pasada decía, bueno, pues vamos a tomar, nada más para determinarlo, un punto de cada lado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si tomamos como referencia la gráfica en rojo, tenemos un punto en cada lado de la gráfica y si sustituimos, en este caso, X es igual a menos 1, Y es igual a 5. Entonces tendríamos 5, ¿cómo es con respecto a menos 1 más 2? Que sería 1, ¿verdad? Falso. Ahí sería falso. 5, no. ¿Cómo es? Y mayor, menor, ¿cómo es? En este caso, Y sería mayor que Y, ajá, mayor que X más 2, ¿verdad? Sí. En particular, ¿sí? Para este punto se cumple, pero si nosotros tomamos cualquier punto que esté por encima de la gráfica en rojo, también va a satisfacer esta desigualdad. Y si hacemos la prueba ahora con el 3,1, X igual a 3, Y igual a 1, entonces tendríamos 1, ¿cómo es con respecto a 3 más 2? Es menor que, ¿verdad? Entonces, tenemos la región que está por encima de la recta. No. A ver, la región que está por encima de la recta satisface Y mayor que X más 2. La que está por debajo es Y menor que X más 2. Y creo que en este caso la que necesitamos es la de, a ver, tenemos X más 2 menor que Y. X más 2 menor que Y. Sí, era la que iba a sombrear, ¿verdad? Entonces, tenemos, bueno, ahí me pasé un poco. Voy a representarlo así. Son todos los puntos. Aquí faltó una parte por sombrear, ¿verdad? No está considerada la recta X dentro de esta región en donde se satisface esta desigualdad. Y si hacemos lo mismo para el caso de la gráfica en azul, notemos ahora,
Esos 2 puntos también me sirven, ¿verdad? Para verificar en dónde se cumple la desigualdad con y mayor que y y menor que. Entonces, si aquí sustituyo ahora y igual a 5 y x igual a -1, tendría 5 es mayor que 1. Entonces, y es mayor que x al cuadrado y en la región que está por debajo de la gráfica en azul se satisface y menor que x al cuadrado. Y en este caso nosotros necesitamos los puntos que satisfacen la desigualdad x al cuadrado mayor que o igual a y. Significa que van a ser todos los puntos que están, no, es x al cuadrado, ¿verdad? Es al revés. X al cuadrado es mayor que y. Entonces, son todos los que están por debajo de la parábola. Incluyendo la parábola misma. Aquí. Entonces, son esas las regiones. Ahora sí, ya que tenemos un apoyo visual de los puntos que satisfacen cada una de las desigualdades, vamos a contestar los incisos. Si el universo para cada XY está formada para todos los números reales, no lo había cortado, aquí está, miren, para todos los números reales, determina el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Entonces, para el inciso A, tenemos la proposición evaluada en x igual a 2, y igual a 4. ¿Qué obtendría? X al cuadrado es 2 al cuadrado mayor o igual que 4. Se cumple la igualdad. Significa que esta proposición es verdadera. Nada más voy a escribir B o F. Para el inciso B, tenemos la proposición Q evaluada en x igual a 1, y igual a pi. Tendríamos entonces 1 más 2 es menor que pi. Sí, es cierto. Entonces, verdadero. Inciso C. La proposición P evaluada en x igual a 3, y igual a 8 y la proposición Q evaluada en x igual a 1 y igual a 3. Entonces, es P, que sería menos 3 al cuadrado es mayor o igual que 8 y x es igual a 1, 1 más 2 es menor estrictamente que 3. La primera proposición es cierta, pero la segunda no, porque se cumple en este caso la igualdad, ¿verdad? Por lo tanto, esta proposición es falsa, puesto que estamos en una conjunción entre dos proposiciones. Inciso D. Tenemos la proposición P evaluada en x igual a 1/2, y igual a 1/3, o la negación de Q evaluada en x igual a menos 2, y igual a menos 3. Entonces, tenemos 1/2 al cuadrado es mayor o igual que 1/3, o la negación de, evaluó primero, menos 2
menos 3. Entonces sería menos 2 más 2 menor que 3. Ah, no, que menos 3. Esta primera proposición, un cuarto es menor que un tercio, entonces es falsa. Y tenemos que 0 es menor que menos 3, es falsa. Por lo tanto, la negación es verdadera. Tenemos falso o verdadero es verdadero. El inciso E. Tenemos la proposición P evaluada en X igual a 2, Y igual a 4, implica Q evaluada en 1,1. P, lo voy a escribir así, P evaluada en 2,2. Sería 2 al cuadrado es mayor o igual que 2. Implica que 1 más 2 es menor que 1. La primera proposición es verdadera, la segunda es falsa y por lo tanto la proposición es falsa. Inciso F. Tenemos la proposición P evaluada en 1,2 si y solo si la negación de la proposición Q evaluada en 1,2. Pongo la negación por separado para evaluar primero y luego que se obtenga el valor de verdad, negarlo. Tenemos entonces 1 al cuadrado es mayor o igual que 2 si y solo si 1 más 2 es menor que 2. Falso, falso. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Pero aquí, como bien lo mencionan, me faltó la negación, ¿verdad? Entonces, aquí faltó negar esta proposición. Y por lo tanto, tenemos que la negación es verdadera. Tenemos falso, implica verdad, falso sí, solo sí, verdadero es falso. Habría quedado equivocada la respuesta. Tenemos el siguiente ejercicio. Las proposiciones P es x al cuadrado menos 8x más 15 igual a 0. Esta igualdad se satisface cuando x, ¿qué valores toma? ¿Cómo determinan los valores en los que esa proposición es verdadera? A ver, díganme. Ajá, ¿qué harías? La simplifico. Ajá, ¿cómo? Método de tijera o fórmula general. Fórmula general o factorización, ¿verdad? Ujú. Entonces, en este caso es fácil factorizar. Se buscan dos números tales que el producto de 15 y la suma de menos 8. Entonces,
menos 3 por menos 5 es más 15, menos 3 menos 5 es menos 8. Esta proposición es equivalente a escribirla de esta manera y es cierta para x igual a 3 o x igual a 5. Entonces, la proposición Q es x es impar y R es x es mayor que 0. Entonces, para el universo de los enteros, determine la verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones. Si una proposición es falsa, dé un contraejemplo. Aquí es cuando vamos a utilizar la definición con la que empezamos la clase. Para que tengamos presente, en este caso, en dónde debemos de tomar X, lo escribo ahí en azul, y empezamos con la primera proposición. Inciso A. Para todo X, P de X implica Q de X. Recuerden la clase pasada cómo entendíamos esto. Esta proposición es verdadera si para todo X la proposición que sigue es verdadera. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuándo esta proposición es verdadera? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, cuando es falso y falso, o cuando es verdadero y falso, ¿verdad? El único caso en el que la proposición sería falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Díganme, en este caso, para que P de X sea verdadera, X debe de valer 3 o 5. 3 o 5. Eso implica que X es impar. ¿Qué dicen? ¿La proposición cómo es? ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Es verdadera. Ahora, sus compañeros de la clase pasada tenían, la confusión fue en este para todo. Decían, pero es que hay valores en los enteros en los que por ejemplo, 7. 7 no hace que P sea verdadera. Ah, pero es que si P es falsa, no importa si Q es verdadera o falsa, la proposición es verdadera. Por eso es que en este caso es para toda X, ¿verdad? Para toda X en los enteros, esta proposición es verdadera. Bueno, ahora, el inciso C, porque el B se va a quedar de tarea, como ya vieron. Existe X tal que la proposición P de X implica Q de X es verdadera. Recuerden que cuando se quiere demostrar la existencia es, aquí está, exhibimos el elemento que satisface cierta propiedad. ¿Existe X tal que hace que esta proposición es verdadera? Sí. 3 o 5, ¿verdad? Entonces, existe. Por lo tanto, la proposición es verdadera. Aquí lo voy a escribir. Existe X igual a 3 o X igual a 5
tales que P en X implica Q de X es verdadera. En este caso, estamos exhibiendo dos números, pero cuando se quiere mostrar la existencia basta con uno. No necesariamente tienen que mencionar las dos o tres o más posibles soluciones. Basta con una. A ver, pensemos en una cuarta proposición, la proposición S de X. Esa proposición, a ver, que fuera, por ejemplo, X menos 4, X más 2, igual a 0. Los valores que hacen que S sea verdadera son 4 y menos 2. Entonces, si planteáramos algo parecido a lo que está en el inciso C, tendríamos, existe X tal que S de X implica Q de X. Entonces, existe X tal que se cumple S de X. S de X se cumple, perdón, S de X se cumple cuando X es igual a 4 o X es igual a menos 2. ¿Eso implica que X es impar? No. Entonces, para ese caso, verdadero implica falso, es falso. Sí, vamos a completar este ejercicio. Entonces, las instrucciones decían, si la proposición es falsa, dé un contraejemplo. Vamos a dar un contraejemplo para esta proposición. Es decir, un caso particular en donde se satisface la hipótesis, pero no la consecuencia. Por ejemplo, X igual a 4, ¿verdad? X igual a 4 satisface que S en 4 es verdadera pero S en 4 implica Q en 4 es falsa, porque 4 no es impar. Bien, yo creo que con eso se contestó la pregunta que hacía su compañero. El inciso E. Existe X tal que R de X y P de X. Existe. Siempre que el enunciado es existe, es exhíbelo, ¿verdad? La proposición R mayor que R de X es mayor que 0. Entonces, ¿existe algún valor en donde se cumpla que la X sea mayor que 0 y que la proposición P sea, se cumpla? Sí, en este caso X igual a 3 o X igual a 5. Basta con exhibir cualquiera de los dos. Entonces, esta
esta proposición es verdadera. Por ejemplo, con x igual a 3, ¿verdad? Con uno que se exhiba es suficiente. También puede ser con x igual a 5 o con ambos, ¿verdad? Luego, el inciso G. Existe x tal que si x es un número entero, implica que es solución de la ecuación de segundo grado. Aquí, esta proposición es existe. Existe un número positivo, perdón, existe un número positivo, ¿verdad? Tal que es solución, sí existe, otra vez, ¿verdad? Entonces, es verdadera. Y el último de los que yo voy a hacer, el I. Existe X tal que P de X implica que esa X es impar y positiva. En este caso, como las dos raíces para que la proposición P sea verdadera son impares y positivas, sí existen. Si en vez de P tuviéramos la proposición S, en donde una raíz es positiva, la otra es negativa, pero son impares, entonces con S la proposición sería falsa. Vamos a resolver este ejercicio sobre todo por la parte de los contraejemplos. Para el universo de los enteros, tenemos las proposiciones P de X es X mayor que 0, Q es par, X es par, la proposición R, X es un cuadrado perfecto, S, X es exactamente divisible entre 4, la proposición T, X es exactamente divisible entre 5. Escriba las siguientes proposiciones en forma simbólica. Entonces, empecemos. Al menos un entero es par. La proposición que está relacionada con los números pares es Q. Al menos uno, lo traducimos como existe, ¿verdad? Entonces, existe X tal que Q de X. La segunda, existe al menos un entero positivo que es par. Significa que se debe de cumplir P y Q. Entonces, existe X, X tal que es positivo y es par. Porque recuerden aquí que X está en el conjunto de los números enteros. Lo voy a poner así. Inciso 3. Si X es par, es decir, se cumple Q, entonces X no es divisible entre 5. Q de X, entonces la negación de T. Aquí no hay cuantificadores, nada más es una proposición del tipo si P, entonces Q. Si X es par, entonces no es divisible entre 5. Estamos negando la proposición P.
para todo, la 4. Ningún entero par es divisible entre 5. Ningún entero par es divisible entre 5. Podríamos reescribirla así. Para todo X tal que se cumple Q de X y no es divisible entre 5. Ningún entero par es divisible entre 5. Aquí lo escribí mal. Es ningún entero par. Entonces, si niego Q, la negación de Q, como estamos en el conjunto de los números enteros, ¿un número entero es par o impar? Entonces, si niego Q, estoy hablando de los números impares. Ningún entero par es divisible entre 5. A ver, y ahora para todo. Para todo X. Aquí, ¿verdad? Ningún entero par significa existe un entero impar. Existe un entero impar que es divisible entre 5. Ahora sí. Luego, existe al menos un entero par divisible entre 5. Existe X tal que es par y es divisible entre 5. Luego, el último. Si X es par y es cuadrado perfecto, tendríamos entonces par y cuadrado perfecto. Q de X y R de X. Entonces, X es divisible entre 4. Entonces, S de X. Luego, determine si cada una de las 6 proposiciones del inciso A es verdadera o falsa. Para cada proposición falsa, dé un contraejemplo. Para la primera, ahora vamos a valorarlas vamos a asignar su valor de verdad con anaranjado. Entonces, al menos un entero es par. Existe un entero que es par. Esta proposición es verdadera. Bastaría con exhibir al menos uno, ¿verdad? La segunda, existe al menos un entero positivo que es par. También es verdadera. Si X es par, entonces X no es divisible entre 5. Eso es falso, ¿verdad? Todos los números que terminan en 0 o 5 son divisibles entre 5 y todos los que terminan en 0 son pares. Por lo tanto, un contraejemplo para el inciso 3 es
cualquier número que sea, que termine en 0, ¿verdad? Múltiplos de 10, cumple la hipótesis, pero no el consecuente, porque sí es divisible entre 5. Entonces es la negación del consecuente. Si X es 20, por ejemplo, entonces significa X es par. Y si es divisible entre 5. Es decir, se satisface la hipótesis de la proposición pero no el consecuente. Ujú.